segundo aire. Bienvenidos. 4, 3, 2, 1. 15 años. Esa era la edad que tenía nuestro invitado de hoy cuando empezó a hablar por la radio del deporte que lo había atrapado, el fútbol. En la era de las redes sociales, su cuenta de Twitter, la de un adolescente, era ajena a cosas y situaciones banales y empezaba a centrarse en el estudio de su pasión futbolística. Con irreverencia, pero a la vez con el sustento de su talento, interactuaba con voces autorizadas sobre el juego y sus protagonistas, además de nadar en profundidades tácticas con tanta versatilidad que páginas web como la de Boca Juniors, por ejemplo, empezaban a publicar sus trabajos. Así se volvió una autoridad, sin ni siquiera ser mayor de edad. Su opinión y capacidad de análisis se volvió valiosa, desde un chat internacional sobre balompié o en las transmisiones de radio y YouTube del Zulia Fútbol Club, en las que participó como comentarista. No es de extrañar que poco tiempo después se estaría estrenando como escritor al lanzar este 2020, de la mano de una editorial argentina, su primer título, El Modelo Heinze. Un libro sobre fútbol, claro. Todo mientras sigue la vida de un joven, digamos normal, que se debate entre el periodismo, carrera universitaria que cursa, y el análisis del fútbol, a lo que dedica sus esfuerzos más preciados. Gabriel González es el nombre del invitado del episodio 5 de El Segundo Aire, pero tal vez le suene más su denominación en Twitter, una que es casi como una marca: Gabochini. Esta es una charla con alguien más que un talentoso joven escritor apasionado del fútbol. Es una charla con un venezolano que cree en su esfuerzo intelectual como una manera de trascender. Gabriel González, Gabochini. Gabo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ernesto? Bueno, un placer estar aquí contigo en tu espacio, en El Segundo Aire, que me parece un programa que está dando de qué hablar y que está aportando cosas nuevas, y para mí es un orgullo y un placer que me hayas invitado. Para los que no lo conocen, Gabo, además de ser mi comentarista en los partidos de Zulia, en las transmisiones de YouTube, también lo fue en la radio, desde hace algún tiempo atrás, ¿no? Y me voy a tomar este tiempo, porque quiero que el mismo Gabo diga, porque yo digo, es mi comentarista desde hace algún tiempo atrás. ¿Qué edad tiene Gabriel González? Yo ahorita tengo 19 años. Yo cumplo la veintena de edad el 19 de febrero del año que viene. Dios mediante. Gabo, ¿qué te llevó al fútbol? Porque yo estoy viéndote desde 2016, es decir, si hoy día tienes 19 años, en 2016 tenías 15, 16 años. ¿Qué te llevó al fútbol tan temprano? Bueno, en esto tiene mucho que ver, digamos, Geraldine Carrasquero, que digamos que es mi madre o la que me captó en su momento determinado, a partir de que me había visto en Twitter, unas cosas que estaba haciendo. Ella en ese momento era jefa de prensa del Zulia Fútbol Club, y bueno, me contacta un día para reunirme en el programa que tenía el club en ese momento, un programa de radio institucional que era Vamos Zulia. Y bueno, a partir de ahí, de esa invitación, en ese momento ella, y junto a Wenceslao, Vanessa Graterol, Ana Salazar, un rico equipo que estaba en ese programa, me dieron como un espacio en una entrevista, me dieron algo, y bueno, a partir de ahí me empezó a invitar al estadio, a estar colaborando con el equipo de prensa, y a partir de ahí es como que estoy vinculado en el mundo del fútbol profesional acá en el estado Zulia, y bueno, muy agradecido con todas esas personas que me han dejado enseñanzas y las cuales recuerdo siempre porque son pilares fundamentales de mi formación, como lo eres tú, por ejemplo. Pero el fútbol ya estaba con Gabo, ¿no? Porque aparte eras jugador de Zulia en las categorías menores, pero ¿cómo empezaste a dejar de ser un fanático del fútbol normal, común y corriente, como cualquier chico de 15, 14 años,
a ver el fútbol con ojos más críticos desde otro punto de vista. ¿Cuándo pasó eso? Sí, bueno, mi amor por el fútbol viene desde muy pequeñito, como te imaginarás. Mis primeros flashes de mi uso de razón son viendo un partido de fútbol. Y bueno, desde muy chamito he estado metido de lleno en lo que es mirando partidos. Bueno, ya lo comentabas, juego fútbol desde muy pequeñito también. Estaba formándome con ese deseo que tienen muchos niños que quieren ser jugadores profesionales, ¿no? Y bueno, hasta los 16 abandoné ese camino. Se me abrió la mente en un punto de mi vida en el que dejé el equipo en el que estaba se disolvió, y a partir de ahí dije, vamos a ver cómo retomamos esto, pero desde otro sentido, ¿no? Y bueno, siempre he sido un chamo que me gusta mucho leer, mucho investigar. Me gusta saber muchas de las cosas que pasaron en el mundo antes de que yo existiera. Entonces, ya por ahí, teniendo el periodismo como una vía quizás de descarga para expresar todo lo que iba viendo, todo lo que iba percibiendo. Y bueno, desde ese proceso también he conocido lo que es el análisis del juego, que es algo que me apasiona y que por ahí pienso encaminarme de ahora en más. Y a partir de ahí es que en mi mente yo decía, veía un partido y yo quería conocer por qué pasaban las cosas que pasaban, y me interesaba mucho saber sobre todo la dinámica del juego y descubrir todos esos secretos que tiene este deporte, y a partir de ahí fue un no parar, y bueno, pienso dedicarme a esto hasta que Dios me dé, ¿no?, en la vida. Ahora, Gabo, ahora que tú te estás desenvolviendo en el tema del análisis, de cómo se construye el juego, todo este tipo de conceptos, parece ser una tendencia de las nuevas generaciones. No sé si lo analizas de esa manera, que hoy día el consumidor de fútbol quiere que le hablen de esquemas, quiere que le hablen de posiciones, quiere que le hablen de tendencias de juego. Hoy día se dice presión alta, transiciones, como si te estuvieras tomando un vaso de agua. Eso en mi época no pasaba, ¿no? Sí, yo coincido contigo con tu mirada de que desde un tiempo para acá hay como un cambio, ¿no? Una metamorfosis en cuanto a cómo se percibe el juego y cómo se trata de trasladar a lo que es la audiencia. Y en eso tiene que ver mucho, para mí, la irrupción del Barcelona de Guardiola, a partir de lo que es el éxito indiscutible de ese equipo, aparte de cambiar la dinámica del fútbol, porque recordemos que en esos años, 2008, de ahí para atrás, el fútbol era segunda pelota, mayormente, ¿no? Segunda pelota, tratar de ser juego directo, todo era un fútbol mucho más simple. Y lo que yo pienso es que cuando ocurre la irrupción de este equipo, hay como un cambio bastante importante, y a partir de ahí empieza una explosión o un cambio en cuanto a cómo se comparten los conceptos del juego, cómo está constituido el juego, ciertos aspectos mucho más tácticos, y eso, más allá del entrenador, de los que trabajan en el fútbol, también llega a la comunicación, a los fanáticos, que muchos se preguntaban también, ¿cómo hace este equipo para jugar tan bien? Y creo que eso ha tenido un impacto muy importante en cuanto a la comunicación y en cuanto a los jóvenes como yo que nos hemos interesado por esta actividad y por esta manera de verla, ¿no? Ahora, Gabito, voy descubriendo que el Barça de Guardiola te prendió, te pasó el switch, o ya venías con ese switch ya pasado. Sí, yo por mi edad, digamos que a partir de esos años 2010, 2009, 2011, es como el fútbol pasa a ser algo muchísimo más importante en mi vida, ¿no? Y a partir de ese equipo yo me encuentro con una forma de jugar este deporte que a mí me impactó como chamito que era, como joven que era, y yo decía, wow, qué increíble sería jugar en un equipo así, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, digamos que se me ilumina la mirada al enfrentarme ante un equipo que quizás representaba en lo más profundo de mi ser lo que yo quería ver en un equipo de fútbol, o lo que yo pretendía como jugador, ¿no? Que era
tener muchas opciones de pase, estar en contacto con la pelota, porque uno como niño se enamora del juego es a partir de la pelota, no a partir de correr, no a partir de saltar, no a partir de tirar un cabezazo, sino que tu primer vínculo como ser humano, cuando te gusta el deporte, es la pelota. Y bueno, ese equipo, digamos que me transmitía eso, me transmitía el amor por la pelota, el amor por el juego, y a partir de ahí es como que sí, hay un cambio bastante importante en lo que es ese niño que está frente a la pantalla viendo la televisión y dice, yo quisiera jugar en un equipo así. Y después de todo eso, viene quizás uno de los grandes motivos de esta entrevista, por lo que queríamos conversar contigo. Gabriel González hoy día es un escritor de fútbol. Escribió un libro que presentó este mismo año, que es el modelo Heinze, un libro que hace un estudio del modelo, como dice su título, que usa Gabriel Heinze, el entrenador argentino, quizás uno de los entrenadores llamados a ser en un futuro muy próximo, incluso hasta entrenador de la selección argentina. Hoy día suena hasta para el Palmeiras, entre otros equipos, ¿no? Y Gabo, estamos hablando que tiene 19 años. Seguramente ese libro lo empezó mucho antes. Yo a los 18, 19 años ni me acuerdo qué estaba haciendo. Creo que estaba entrando a la universidad. Mientras Gabriel González a los 19 años ya tiene un libro publicado. Gabo, ¿cómo nació el modelo Heinze? Bueno, hace varios años, 2017, finales de 2017, me contacta la editorial argentina Libro Fútbol a partir de algunos contenidos que estaba publicando en mi blog, en mi Twitter. Digamos que desde 2016 he estado vinculado a esa red social para expresar las cosas que voy viendo, que voy percibiendo del juego, algunos análisis. Y bueno, en general hoy en día a lo que me estoy dedicando mayormente, que es al videoanálisis. Y bueno, a partir de que ven ciertos trabajos, la editorial me contacta para realizar un libro. Bueno, pasó el tiempo porque teníamos una idea en principio, digamos que no avanzamos con la idea, y desde el año pasado quedamos con la idea de realizar algo sobre el trabajo de Gabriel Heinze, porque la gente de la editorial también me veían muy conectado con ese equipo, lo estaba analizando en su momento. Desde 2017 estoy siguiéndole la pista a los equipos de Gabriel, porque me parece un entrenador que a futuro puede ser muy interesante, no solamente para el fútbol sudamericano, sino para el fútbol mundial. Y bueno, salió la idea de realizarle o de realizar un libro que trate de aproximarse a lo que es la idea de juego de Gabriel Heinze como entrenador, siendo que desde su salida como entrenador profesional, mucha gente se quedaba impresionada por cómo jugaban sus equipos, pero quizás no había esa certeza conceptual de definirlo o de tratar de explicar toda la dinámica que iba pasando en ese equipo, ¿no? Entonces, sí, aprovechamos por ahí para echar para adelante esa idea y bueno, así nace el libro. Pero un libro no es sentarse a escribir meramente, hay una metodología, hay muchísimos pasos a seguir. ¿Cómo fuiste adaptándote a todo ese proceso? Sí, el proceso del libro, lógicamente, no tiene que ver con que, bueno, vamos a hacer un libro de Heinze sí, y listo. Y no, te puedo decir un dato de color, digamos. Sí. Tengo un disco duro externo y la carpeta que hice Gabriel Heinze tiene más de 100 gigas de contenido, entre partidos, cortes de rueda de prensa, o sea, situaciones que engloban a lo que ha sido la carrera de Gabriel como entrenador, desde Godoy Cruz hasta Vélez Sarsfield. Entonces, todo ha sido un trabajo de ver partidos, no solo verlos, sino también analizarlos, de extraer situaciones de juego que te parecen interesantes, de revisar conferencias de prensa, de revisar las voces de los protagonistas, qué te cuentan acerca del equipo, qué te cuentan acerca del entrenador. Entonces, en ese proceso se va recolectando una información,
se va seleccionando lo que uno quiere mostrarle a quien tenga el libro en sus manos y quiera conocer esta idea, y bueno, ya lo demás es trabajo de uno, ¿no? Digamos, Claro. de sentarse a escribir y de darle forma, ¿no?, a esta idea que por suerte ha caído bien a muchos y que me llena de muchísimo orgullo. Gabo, en todo ese proceso, cuando estabas escribiendo Modelo Heinze, ¿no te dio miedo? Hablo de ese pensamiento que puede llegar, bueno, yo estoy aquí, soy un muchacho de Maracaibo, tengo 18 años, estoy escribiendo sobre un tipo que es una referencia del fútbol argentino, fue jugador, fue selección, jugó en Alemania, ya entrena en primera división. ¿Ese pensamiento nunca te vino a la cabeza? Es una pregunta buenísima porque siempre lo tuve. Desde que a finales de 2017 me contactó la editorial para realizar una obra hasta el último día que el libro salió, que lo anunciamos. Sí. Siempre existió ese componente del miedo, ¿no? De decir, wow, en realidad estoy preparado para hacer esto, tengo la capacidad. O sea, y hubo muchísimas dudas en el camino y en ese proceso hay mucho de eso. Tiene que ver mucho el pensar, el también estar muy seguro de sí mismo para lanzarse a la piscina de esa manera, porque es un compromiso enorme. Uh-huh. Y bueno, eso fue un aspecto fundamental en lo que fue el camino. También decir que desde ese momento, desde finales de 2017 al momento en el que acordamos realizar el libro de Heinze, había otra idea detrás, que era realizar un libro sobre César Luis Menotti. Okay. Y bueno, también a partir desde ese momento hubo muchísima más investigación acerca de lo que era César Luis Menotti, y bueno, es algo que es un material que también conservo, y que es un entrenador que desde muy pequeñito también coincidía mucho con sus pensamientos, ¿no? Me parece que hay entrenadores que le han aportado al fútbol, más allá de títulos o resultados, pensamientos y cuestiones conceptuales de la propia actividad. Y bueno, de ese periodo siempre hubo esa sensación de miedo, ¿no? Pero al final siempre con la certeza y la seguridad de que lo que uno está construyendo lo está construyendo desde la preparación, desde el argumento, desde las horas invertidas al conocimiento que uno ojalá quiera transmitir. Y bueno, también ese fue uno de los soportes de mi parte para lanzarme a la piscina, como te digo, de estar muy seguro de lo que uno está elaborando y de todo el tiempo invertido que hay detrás de un compromiso como este, ¿no? Gabo, y me imagino que muchas noches sin dormir, ¿no? Yo le hubiese puesto el punto final al libro, se lo paso a la editorial y hasta que no me dé respuesta no dormiría. No sé si te pasó así. Sí, entre lo que es el proceso de preparación y también ya entregar los productos finales, digamos, de lo que es el libro, hay muchísimo tiempo en el que uno se agota, en donde hay noches donde uno no duerme bien, donde hay estrés también en ese proceso, pero bueno, tiene ese costado de total compromiso de la persona, como también de la satisfacción de que estás haciendo algo que te gusta y que te apasiona, y de que no es la hora en la que todo salga y tenga las impresiones que ha tenido. La verdad es que estoy muy contento con la receptividad que ha tenido el libro. Me mandan fotos y no lo puedo creer de que las personas tengan en sus manos algo que yo he elaborado con tanto cariño y con tanta seriedad, y me llena de mucha alegría eso, ¿no? Te adelantaste un poquito, te fuiste a posición adelantada, ¿no? Porque la próxima pregunta era precisamente esa. ¿Cómo ha sido la receptividad del libro, tanto de la editorial como de las personas que ya lo tienen, Gabo? El libro se distribuye actualmente en Argentina, tanto digitalmente como en físico. Explícanos un poquito también cómo ha sido eso, y sobre todo si ya Heinze tiene el libro, si le llegó y si has tenido algún tipo de respuesta de él o de su entorno.
Sí, bueno, como te comentaba, la verdad es que ha tenido muy buena receptividad del libro. Las personas que han adquirido el libro también, que es algo que te llena de mucha emoción, quizás para uno que ha crecido viendo ciertas figuras en la televisión o en el periodismo, personas como Diego Latorre, por ejemplo, Sí. que compartan tu libro y que lo muestren y que lo tengan y que disfruten de ese trabajo, es algo que no tiene precio, sinceramente. Y bueno, en ese sentido hemos estado muy contentos y bueno, con respecto a la pregunta de Gabriel, el único contacto que he tenido ha sido con su hermano, Sebastián Heinze, que bueno, logramos contactarnos por Instagram. Me comentó que había adquirido el libro cuando yo inicialmente le había enviado para hacérselo llegar a él, ¿no? Como un enlace con Gabriel, su hermano. Y bueno, me sorprendió que ya estaba comprando el libro, ¿no? Para enviárselo a Santa Fe. Y bueno, a partir de ese momento no tengo claro si Heinze logró tener el libro en sus manos, si lo leyó. La verdad no tengo ese conocimiento porque no volvimos a tener comunicación con Sebastián, pero bueno, intuyo que habrá llegado a sus manos, que quizás lo habrá podido ver y bueno, también con la ilusión de alguna vez compartir alguna charla o intercambiar algunas palabras con Gabriel a partir de lo que fue el libro y bueno, de intercambiar algunas palabras simplemente con él, que me parece un entrenador muy interesante, de los que más he seguido en lo que es este recorrido que hago estudiando entrenadores, estudiando ideas de juego, y que bueno, me parece un entrenador súper interesante. Exactamente, bueno, y obviamente más allá de que Heinze, que seguramente lo ha visto, seguramente lo tiene, más allá de no haber tenido esa retroalimentación, esa respuesta, que cientos o miles de personas tengan el libro, que lo hayan leído y lo hayan disfrutado, creo que se paga por sí solo, ¿no? Es una gran emoción. La sentimos nosotros que estamos cerca de ti, no me imagino cómo la sientes tú, que es tu hijo, ¿no? Que lo escribiste. Gabo, aparte de Gabriel Heinze, en la actualidad vamos a ponernos un poquito abstractos en cuanto a la idea futbolística. ¿Qué técnicos te gustan? ¿Qué tendencias se está siguiendo en este momento en cuanto al fútbol? Sí, bueno, no solamente desde ahora, sino desde hace muchos años, me dedico a eso, a partir de ciertos entrenadores, de ciertos equipos, explorar, ¿no?, lo que es el juego, estudiarlo, desgranarlo. Pienso que la mejor herramienta para conocer acerca de este juego es viendo partidos y leyendo y sacando cosas de los protagonistas, de los entrenadores y de los Sin duda. jugadores. Bueno, desde que te comento de que era chamito, que veía el Barcelona de Guardiola, siempre me quedó ese gusto, ¿no?, por el estilo que practicaba ese equipo. Entonces, desde ese momento seguimos a Guardiola tanto en el Bayern Múnich como ahora en el Manchester City. Y bueno, a partir de la idea del juego posicional, del juego de posición, que bueno, en el libro también se habla mucho de eso, ¿no? De qué significa el juego de posición, de su soporte conceptual, de qué está hecho. A partir de esa idea he intentado mirar u observar equipos que tengan este estilo de juego y bueno, dentro de esa dinámica se mencionan entrenadores como Josep Guardiola, como Luis Van Gaal, si nos vamos un poco atrás, como Johan Cruyff, que inicialmente es el que también deja esa manera de sentir el juego, ¿no? A partir de ver sus partidos del Dream Team, de otros entrenadores que actualmente también están llevando a cabo esta iniciativa, esta forma de jugar, porque es una forma, es un estilo, así lo intentaría definir yo, de la actualidad, viendo mucho lo que es a Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro, a Domenech Torrent en el Flamengo, a Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional, a Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle, que también está Heinze, por supuesto. Y bueno, así
muchos entrenadores más que de pronto después, escuchando la entrevista, quizás me pase mencionar. También puedo mencionar a Juan Malillo, en fin, muchos intérpretes de esta idea, así como hay otros entrenadores que también me parecen muy interesantes y que quizás tienen otra concepción del juego, como Marcelo Bielsa, en su momento Rinus Michels, César Luis Menotti, todos, digamos, alrededor de una sola intención, que es buscar el arco contrario, ¿no? Más que pensar en el propio. Claro, es el punto, nombraste muchos, pero el punto coincidente, por lo que analizo, es ese, el protagonismo, el tener la pelota, el tener una propuesta, el ir con la filosofía, el ser fiel a esa filosofía y a ese modelo para poder lograr resultados. ¿Crees que el fútbol hoy día se pueda sostener todavía con eso, con la posesión, con el protagonismo, con el ir a buscar? Sí, a ver, el fútbol, si hablamos de historia, es un deporte que también se puede, digamos, dividir en el tiempo, entre comillas, a partir de etapas y de equipos que marcan una época, ¿no? Y entre esas etapas del fútbol siempre hay una tendencia que gobierna el resto que existe, ¿no? En ese periodo de tiempo. Sí. Y el fútbol es un deporte cíclico, digamos, en algún momento puede estar consiguiendo muchos resultados esta idea, y en otro momento la que gobierna todo es esta idea. Pero siempre el juego en algún momento favorece a los equipos que están mejor preparados, y en ese punto pienso que esta manera de interpretar el juego, esta manera de llevarlo a cabo, siempre va a estar a la vanguardia, sobre todo si hay convicción. Pienso que el fútbol es un deporte donde si no tienes convicción es muy difícil que consigas lo que pretendes alcanzar. No hablemos de resultados, sino de funcionamiento, de lo que tú quieras ver en tu equipo. Por eso creo que, más allá de que existan otras corrientes, que existan otras maneras de jugar que son completamente válidas que esta, que son muy respetables también y que merecen el estudio y el análisis correspondiente, siempre va a depender de la convicción que el entrenador le transmita a sus jugadores y de que estos la plasmen en el campo de juego, a partir del ensayo, a partir del entrenamiento, del descanso. Ya estoy hablando con conceptos de César Luis Menotti. Sí. de todo este tipo de cosas que son importantes para un equipo de fútbol y que siempre tienen que estar presentes, ¿no? Gabo, pero la tendencia, como pensamos muchos periodistas, la tendencia la marcan los mundiales cada 4 años, la marca los campeones de Champions. ¿Es esto una manera de pensar muy simplista? ¿Hay otras cosas que marcan la tendencia? Hay que analizar el fútbol como algo holístico, ¿no? Que tiene que ver todo con todo. Claro. Y no hay que quizás cerrarse, por ejemplo, a mi modo de ver, en una competencia como el Mundial, que se juega cada 4 años, donde se reúnen un equipo de futbolistas 2 meses y preparan o intentan preparar partidos en pocos días para salir a la cancha e intentar salir campeones del mundo. Me parece que si bien es una muestra que en el 2010 España haya salido campeona del mundo, o en el 2014 lo haya hecho Alemania, o ahora lo haya hecho la selección francesa, creo que también hay mucho de lo que analizar más allá de lo que es un campeonato del mundo. Por ejemplo, si vamos a hablar ahora de uno de los equipos más importantes que hay en el mundo, el Liverpool de Jürgen Klopp, se reconoce a Jürgen Klopp como un entrenador que piensa mucho en presionar arriba, en ese momento de perder la pelota y de ir instantáneamente a por los receptores, de tener un equipo súper corto y adelantado. Pero también no podemos dejar de lado de que es un equipo que cuando el rival se le estaciona en campo propio, también tiene armas muy importantes como para mover esa estructura rival y atacar a partir del pase, a partir de la tenencia paciente, digamos, de la pelota. Sí. Y ese tipo de situaciones no se pueden dejar al lado, ¿no? También a veces tendemos mucho a encasillar lo que es el juego, de decir, no, esto es así, y manejar el juego como algo muy cuadrado, muy estructurado,
cuando la verdad es que la riqueza del juego está en la variabilidad, ¿no? En el movimiento, En esa en saber versatilidad que te decía antes. claro, de quizás ser versátil, no de decir voy a preparar un partido de esta manera y al siguiente lo voy a preparar de otra y al siguiente lo voy a preparar una distinta de las dos anteriores, Okay. sino de entender que el fútbol es tan dinámico, el juego es tan dinámico, que te ofrece un montón de posibilidades y que no específicamente el juego tiene que ser algo rígido de, por ejemplo, si nos vamos al tema del juego de posición, de decir el extremo tiene que estar parado sobre la línea de cal los 90 minutos. No es así. Y decir que el extremo vaya por dentro y busque la pelota por dentro, ya elimina el juego de posición. No coincide en esa mirada. Es un debate que a mí me interesa mucho a veces tocar, analizar, de que se piensa que el juego de posición es algo muy rígido, muy estructurado, cuando realmente el fútbol no te lo permite, no te permite ser rígido, porque tienes momentos donde tienes la pelota y donde no los tienes, y tienes que comportarte en función de lo que esté pasando en el juego. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de analizar equipos, de analizar tendencias y de, bueno, si vamos a enmarcar una tendencia en este momento dentro de lo que es el fútbol mundial, creo que el fútbol proactivo es el que gobierna ahora las acciones, digamos. ¿Es este el fútbol que va a gobernar los próximos años? Sé que es difícil de pronosticarlo, pero ¿qué piensa Gabriel González de eso? A ver, yo pienso que el juego es ingobernable. O sea, el fútbol, la propia dinámica del juego, siempre te va a arrojar ideas o propuestas distintas que todas, y eso es lo importante y lo que hay que insistir siempre, te la marcan los jugadores. Los jugadores son los reales dueños de esto, del juego, y ellos son los que hacen posible que una idea u otra vaya adelante en un terreno de juego. Entonces, creo que mientras tengamos muy en claro eso, la importancia de los jugadores, la importancia de su rol dentro de un partido de fútbol, creo que mediante ellos es que la dinámica del juego va a mandar o no. Son los únicos que tienen la respuesta y el sí final. Claro. Gabo, ya estamos casi redondeando ya la entrevista para finalizar esta conversación que está tremenda en cuanto a lo futbolístico y me encanta. Quiero pedirte que por favor te rifes, te mojes con la opinión que te voy a pedir. Tú eres venezolano, has estado en el fútbol venezolano, has hecho coberturas de fútbol venezolano. Estamos muy lejos todavía de ser. Tú has visto ligas, has estado en segunda, has visto tercera, has visto categorías menores, eres un consumidor de fútbol venezolano, aunque la gente te escuche hablar de Klopp, de Menotti, de Heinze. Gabo, tú eres un producto del fútbol venezolano, incluso jugaste fútbol venezolano en categorías menores. ¿Estamos muy lejos en Venezuela? Yo pienso que no estamos lejos a raíz de lo que significa la globalización. Me parece que ese es el punto clave que, digamos, ha empujado un poquitito al fútbol venezolano desde la irrupción del boom vino tinto hasta ahora. La globalización, como en cualquier aspecto de la vida, también ha impactado en el fútbol y en ciertas regiones del mundo, y Venezuela no escapa de ello. Uh-huh. Y creo que la globalización ha empapado el fútbol venezolano y mediante eso se ha conseguido avanzar en ciertas cosas. Falta muchísimo, eso sí, en comparación con nuestros rivales más directos, digamos, los países sudamericanos, falta un montón para consolidar algo a nivel estructural, no solamente que impacte en la selección venezolana, sino que impacte en la liga y en los jugadores y en la formación de los jugadores, que es algo esencial que tiene que tratarse en este país. Pero sí creo que ha habido un avance. Quizás muchas personas a veces hablan de este tema y dicen que hemos avanzado un montón, que Venezuela ahora es una selección completamente distinta.
Bueno, yo creo que la primera distinción viene a partir de lo que propuso Richard Páez en su momento. Okay. Y sí, ha habido un crecimiento a partir de lo que te comento, de la globalización, pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer a nivel, como te digo, estructural. Formativo, puede ser. Sí, me parece que es el aspecto fundamental que tiene que tratarse en Venezuela, el fútbol formativo. ¿Por qué digo fútbol formativo? Porque desde esas canchas donde están los chamitos de 6, de 7, de 8, 9, 10 años, 11, 12, etcétera, donde están los entrenadores que son principales en este rol de formar a los jugadores, a partir de ahí es que se constituye el fútbol venezolano. Esa es la semilla del árbol. Entonces, creo que mientras más atención se le dé a esto, mucho mejor va a ser para el fútbol venezolano alcanzar ese progreso que todos deseamos, ¿no? Y bueno, en los últimos años hemos visto una mejoría en eso. Se consiguió un subcampeonato del mundo que, si bien por el tema estructural que tenemos es un hecho bastante aislado Exacto. de lo que es la realidad, sí hay futbolistas que tú los ves y los ves con bases muy sólidas para sostenerse en equipos élite. Tenemos a Darwin Machís, tenemos a Yángel Herrera, a Salomón Rondón, pero tenemos futbolistas de muchísimo nivel: Juan Piañor, Jefferson Savarino, Jefferson Soteldo, Junior Moreno, Jordan Osorio. O sea, ha habido un crecimiento que ahora permite que esos futbolistas sean parte de una selección venezolana mucho más fuerte. Pero ¿de dónde vienen todos esos chamos? El fútbol venezolano, del fútbol formativo. Y ahí es donde tienen que intervenir los que toman decisiones en el fútbol venezolano, en ofrecer capacitación para los entrenadores de las formativas, en dar las mejores condiciones posibles para que los chamos puedan crecer, en quizás no invertir tanto en conformación de equipos estelares que se pueden desarmar en 6 meses, sino tomar esos recursos y dárselos a entrenadores que puedan hacer crecer a los chamos, que le den las posibilidades a los entrenadores de formativas de ver otras cosas, de salir del país, de ver otras metodologías, de conocer y abrir su mente. Creo que eso principalmente va a tener un impacto muy importante en lo que es el crecimiento de los jugadores y en general del fútbol venezolano, más allá de la situación país, que es un tema que no podemos evitar, que es algo que está presente en el día a día, pero que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo que el fútbol te lo da, el fútbol te da las oportunidades. Yo creo que ahí se puede alcanzar algo mucho más importante en lo que es el fútbol venezolano a nivel de preparación de jugadores y nada, los jugadores son los que les van a dar las alegrías al país, a los clubes y van a tener mayor trascendencia mediática y van a generar mayores riquezas para los equipos. Todo eso tiene que ir por ahí, por tomarle mucha atención a lo que es el fútbol formativo y a esas raíces, ¿no?, que tiene el fútbol venezolano. Eso es lo fundamental. Cuando eso pase, vamos a estar mucho más cerca de lo que queremos. Tenemos material, eso sí, material humano, por lo menos en la selección venezolana hoy por hoy hay material. También hace falta que las piezas se acomoden como corresponden y que también se crea mucho en el futbolista venezolano, que puede darle muchas alegrías a la selección, porque tenemos futbolistas de buen manejo de pelota, tenemos jugadores jóvenes que entienden la dinámica del juego, la interpretación del juego, que es algo en lo que el fútbol venezolano tiene que trabajar mucho, que es que el futbolista entienda el juego. Eso lo hemos tenido o lo estamos teniendo y hay que aprovecharlo desde decirle a los chicos: sí, creamos en esto, vamos a este camino, vamos a proponer, seamos capaces de dominar el juego y creo que podemos estar cerca porque tenemos el material humano. Gabito, me toca despedir esta charla, pero siento en el alma que quedaron muchas cosas por hablar, así que no me extrañaría que pronto podamos estar nuevamente en el segundo aire. Te quiero agradecer, además, con una última pregunta. Esta es una pregunta cerrada, de sí o de no, porque voy a contar esto. Gabo nos ha confesado que desde 2017 estaba con el tema del libro, que estaba trabajando en eso, y mucha gente de los que estamos relativamente cerca a Gabriel González no nos enteramos del modelo Heinze hasta que salió. Es decir, es una persona muy reservada en su trabajo. La pregunta cerrada es,
¿Está Gabriel González por lo menos trabajando en algún otro libro que pueda seguir nutriendo esa biblioteca futbolística? Hoy por hoy no, pero está la propuesta. Ahora, de lanzarnos a la piscina nuevamente, no lo sabemos. Dejémoslo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí. Gabo, te agradezco mucho, te envío un abrazo, gracias por estar en El Segundo Aire. Hemos disfrutado muchísimo esta charla y que dejó muy ricos conceptos futbolísticos, pero creo que lo más importante que deja es que un venezolano de 19 años de edad, estudiando periodismo, es capaz de creer en su vocación, es capaz de creer en su pasión, es capaz de creer en su trabajo de forma honrada, de forma intelectual, y esto creo que es un ejemplo para generaciones de un país que a veces vemos navegando en aguas no muy positivas. Así que creo que eres un ejemplo positivo para todos, Gabo. Yo te aplaudo desde el corazón porque aparte te tengo un aprecio muy especial y quiero agradecerte estos minutos que nos diste en El Segundo Aire, Gabo. No, por favor, Ernesto, sabes que el gustazo ha sido mío, que es algo que me pone muy contento, que me hayas considerado, te lo dije en privado, te lo vuelvo a decir acá. Y bueno, seguiremos transitando el camino. También estoy haciendo la carrera de entrenador porque estoy navegando entre dos aguas y tengo la incertidumbre de a dónde me voy a zambullir primero, pero también estoy haciendo la carrera de entrenador en la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti. Y bueno, allí seguimos preparándonos y tratando de formarnos para dejarle cosas positivas al país, para dejarle cosas buenas a Venezuela, que en esta situación tanto lo necesita, ¿no? Que nos preparemos, que seamos personas voluntariosas a la hora de prepararnos, de estudiar, de capacitarnos. Creo que esa intención es la que nos puede ayudar muchísimo de cara al futuro. Así que te agradezco el espacio y bueno, todo el éxito siempre, Ernesto. Hemos llegado al final del episodio 5 de El Segundo Aire, el cual marca el ecuador de esta primera temporada. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Segundo Aire, además de seguirnos en el perfil de SoundCloud, en el que puedes descargar este y el resto de los capítulos. También puedes seguirnos en Instagram como @elsegundopisoaire. Nos encontramos muy pronto aquí en El Segundo Aire, porque en el deporte siempre hay tiempo para más.